bienvenidos a Sálvese quien pueda, este antro informativo, cuna del caviarismo internacional que promete liberar a los oprimidos y hacer de los baños espacios más inclusivos. Hoy es viernes 25 de abril y eso significa que hemos vuelto a sobrevivir una semana, aunque estamos a punto de desaparecer en YouTube, pero son detalles. ¿Qué? El Tribunal Constitucional, esa noble institución que vela por los intereses de sus amigotes, siempre que no molesten al poder de turno, se apresta a tomar una decisión de enorme trascendencia institucional: determinar si la presidenta Dina Boluarte puede ser objeto de investigaciones fiscales durante su mandato. La presidenta del tribunal ha dicho que la decisión se dará a conocer en mayo próximo. Recordemos de qué se trata. El Poder Ejecutivo presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, argumentando que no pueden investigar a la presidenta porque el artículo 117 de la Constitución señala claramente las causas por las que puede ser acusada. Ojo, ese artículo no dice nada sobre investigar, pero ya saben cómo son los tinterillos franeleros. Boluarte alega que esos órganos han vulnerado sus atribuciones constitucionales al abrir investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho, homicidio calificado y otros delitos vinculados con casos como el uso de relojes Rolex, las muertes ocurridas durante las protestas sociales y su presunta participación en la desaparición del EFICOP. Y antes de que empiece el cónclave, reflexionemos, hermanos. ¿La Fiscalía o el Poder Judicial empujaron a Dina Boluarte a cometer esos delitos durante su mandato? No. ¿El Ministerio Público puede hacerse de la vista gorda ante esos delitos como lo hace el Congreso? Tampoco. La Constitución dice que no se le puede investigar. Menos terminará presa la vieja pendeja. Sí, eso sí. Bueno, ¿y qué pasó ayer? Durante la audiencia del TC celebrada en Arequipa, se escucharon los alegatos de ambas partes. La presidenta solicita que se precise el verdadero alcance de la inmunidad presidencial, lo que podría traducirse en la imposibilidad de que cualquier investigación penal contra ella continúe durante su mandato. Si el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, las carpetas fiscales abiertas en su contra tendrían que ser archivadas, blindando a Boluarte frente a cualquier proceso penal hasta que concluya su gobierno. Josué Gutiérrez, el impresentable defensor del pueblo elegido por el fujicerronismo, metió su cuchara en este asunto para defender a Dina Boluarte, al parecer por un pedido especial de Ernesto Blume, expresidente del TC y abogado de alias Presidenta. La Encerrona publicó una fotografía de Blume y Gutiérrez juntitos en el aeropuerto antes de subir al avión con destino a la ciudad de Arequipa. Esta gentuza ha perdido toda vergüenza. Con la misma pasión con la que debería defender al pueblo, pero no lo hace, Pompinchú argumentó que el único órgano que puede investigar a un presidente en funciones es el Congreso de la República y no el Ministerio Público. Sí, el mejor argumento de Gutiérrez es que este Congreso de pacotilla que no se cansa de blindar a la tía Veneno es el único que puede investigarla. El chiste se cuenta solo. Pero ¿saben qué es lo más vergonzoso del defensor del pueblo convertido hoy en el piquichón de Dina Boluarte? Que no le ha importado zurrarse en la posición institucional de la Defensoría del Pueblo, porque en mayo del año 2022 la Defensoría celebró con bombos y platillos la decisión del Ministerio Público de investigar al entonces presidente Pedro Castillo. Con entusiasmo constitucional, el comunicado emitido en ese momento por la Defensoría aplaudía que la Fiscalía no se hiciera la ciega frente a los indicios de corrupción que salpicaban al mandatario. No solo eso, la Defensoría exhortaba activamente a los fiscales a no suspender la investigación porque dejar pasar el tiempo, decían, era incompatible con el deber constitucional de luchar contra la corrupción. ¿Qué tal? Hoy, este defensor, convertido en escudero de Dina Boluarte, ya no ve con buenos ojos eso de investigar a la presidenta. Lo que antes era garantizar el mandato constitucional de una eficaz lucha contra la corrupción, ahora es una intromisión que debilita la institucionalidad. Lo que antes era una fiscalía valiente, hoy parece ser una fiscalía entrometida y metiche. Y lo que antes era deber del Estado, ahora es al parecer un ataque de la mafia caviar. Y la lucha contra la corrupción y el mandato constitucional y la coherencia. Bien, gracias y derechitos al carajo. La mafia tiene un defensor a su medida, para eso lo eligieron. Cuando el investigado era Pedro Castillo, había que investigar con premura, sin detenerse, sin excusas. Pero cuando la protagonista se llama Dina Boluarte, el defensor del pueblo prefiere ser de abogado defensor y sobón. La Constitución es la misma. El artículo 117 sigue igual.
Pero parece que Josué Gutiérrez tiene otra versión de la Carta Magna con cláusulas opcionales. Volviendo a la audiencia de ayer, el representante del Ministerio Público, el procurador Reinaldo Miranda Wong, advirtió que acoger la demanda implicaría otorgar una inmunidad presidencial de carácter absoluto, lo que limitaría gravemente la capacidad de investigación de las autoridades fiscales en casos presentes y futuros. Miranda enfatizó que permitir una interpretación tan restrictiva de las competencias del Ministerio Público socavaría la rendición de cuentas y el principio de igualdad ante la ley. Además, recordó que las investigaciones contra Boluarte comprenden delitos graves, incluyendo homicidio calificado, omisión de funciones y enriquecimiento ilícito. Por menos de todo eso, Keiko Fujimori le bajó el dedo a PPK, a Vizcarra y a Castillo antes de su torpe intento de golpe de Estado. Claro, la decisión que tome el Tribunal Constitucional no solo impactará directamente en el futuro de las investigaciones contra la presidenta, sino que también sentará un precedente determinante sobre los límites del poder presidencial, el rol fiscalizador del Ministerio Público y el equilibrio de poderes en el Perú. Una resolución a favor del Poder Ejecutivo consolidaría el blindaje político y judicial de Boluarte y marcaría un retroceso en los mecanismos de control democrático, afectando la transparencia institucional en un momento en el que casi el 100% de los ciudadanos rechazan a Dina Boluarte y a su cómplice, el Congreso de la República. Miserables, van a caer. Parece que Dina Boluarte se ha quedado un poquito picona porque el Congreso no la dejó ir al funeral del Papa Francisco, quien, allí donde se encuentre, debe estar muy aliviado de no volver a verle la cara a la tía Veneno. Tras el de repente ni la reconoce. Bueno, tras el bochornoso rechazo del Congreso a su viaje, Dina se mandó un sermón sobre mezquindades y mentes pequeñas, haciendo alusión a los congresistas que votaron contra su viajecito. Pasa que en el mundo de fantasía de Dina Boluarte, la grandeza de un líder se mide en millas acumuladas y no en problemas resueltos. Mientras el país enfrenta graves problemas, ella sigue obsesionada con su papel de estrella internacional, aunque nadie la haya invitado al elenco. Tenemos que salir afuera a llevar el mensaje de la patria. Tiene que el Perú estar siempre representado en los lugares que corresponda, mundialmente estar representados. Y no que algunas voces, tamaño de sus mezquindades, quieren acortar a sus mezquindades de la representación internacional de la patria. Ustedes no se dejen llevar por aquellas narrativas falsas. Ustedes saben todo el esfuerzo que este gobierno está haciendo. Desde San Borja, Dina lanzó su clásico combo de lugares comunes y advertencias vagas. Alertó sobre las narrativas falsas, ese enemigo invisible que solo ella parece detectar, y les recetó a los alcaldes una dosis de su liderazgo de manual. No protesten, no bloqueen carreteras, no exijan. Total, según ella, los inversionistas, esos seres mitológicos que siempre están a punto de llegar, se asustan con el desorden. Por supuesto, Dina no perdió la ocasión para volver a mentir, diciendo que su gobierno enfrentó más de 500 protestas violentas. Lo que en realidad pasó, y lo vamos a seguir diciendo y repitiendo, fue una violenta represión por parte de la policía y el ejército que dejó 50 muertos. El único viaje que tiene asegurado la señora Boluarte es el que la llevará derechito al banquillo de los acusados. A propósito de las actividades presidenciales, Dina Boluarte sigue perfeccionando su técnica para manejar a la prensa, el método zoológico. Periodistas enjaulados y custodiados por militares como si fueran una amenaza nacional. Todo para que ella pueda dar su discursito en paz. Porque en su gobierno la transparencia significa esconder a los periodistas en un auditorio vacío, lejos de preguntas incómodas. Karen Santillán, de Exitosa, lo confirmó. Ni siquiera les dejaron respirar cerca del evento, pero tranquilos, eso no es censura. Es solo logística de seguridad, según el manual de dictadores novatos, claro. Para salvar las apariencias entró en escena Gustavo Adriansen, el cómplice oficial de este circo. Nos iluminó con su explicación. La presidenta habla en eventos oficiales, pero ahora no hay condiciones para declarar, dijo. Eso sí, el premier juró que no sabía nada del encierro de los periodistas, como si los militares hubieran actuado por cuenta propia. ¡Qué casualidad! Que cada vez que Boluarte esquiva a la prensa aparece un muro de no sabía, no estaba y yo no fui. Para que estamos en vivo para Éxitos, en aras de la transparencia que usted indica la presidenta Boluarte tiene, ¿no sería bueno que declare a los medios de comunicación porque hay tanto hermetismo? Nos han enrejado cuando la presidenta se encontraba en el evento y nos han dejado salir cuando ya se retiraba. Tiene 3% de desaprobación y esto no contribuye. ¿A cuál pregunta tengo que responder? A todas. Primero, porque hay un silencio por parte de la presidenta Boluarte, ya que usted
está respondiendo la presidenta. La señora Presidenta de la República, en cada una de las presentaciones públicas que hace, ella da mensajes. Acaba el día de ayer en la noche de anunciar, por ejemplo, con motivo del fallecimiento y las exequias del Santo Padre, las actividades que se van a hacer. Lamentablemente no hay condiciones, no hay decisiones para que ella ahora misma dé declaraciones de ese tipo, pero bueno, es una decisión que tenemos que respetarla también. No olvidemos, los han encerrado. La verdad es que me voy a preocupar por saber qué pasó, pero yo no lo sabía. A ver, bueno, así funciona la democracia en el reinado de Dina Boluarte, con candados, rejas, silencio y mucha creatividad para evadir responsabilidades. Por cierto, los coleguitas ya pusieron sus micrófonos en el piso en señal de protesta como lo hicieron antes, o depende de quién los encierre, digo nomás. Por cierto, y para dejar ya de hablar de la presidenta por accidente, la Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra Dina Boluarte y la ex fiscal Patricia Benavides, la Popis, por presunto cohecho pasivo impropio. El caso se basaba en el testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de Benavides, quien afirmó que existió un acuerdo ilícito para archivar una denuncia contra Boluarte relacionada con las protestas del año 2022 a cambio de que la mandataria no destituyera al entonces comandante general de la policía, Raúl Alfaro. La Fiscalía determinó que las declaraciones de Villanueva carecían de sustento suficiente para sustentar una denuncia constitucional o avanzar en un proceso penal. Punto para la tía Veneno, igual vas a caer, vieja estirada. José Luis Gil, exdirector de la Digimin, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, demostró que cuando se trata de malversar recursos públicos, la creatividad no tiene límites. Este genio de la inteligencia convirtió a 2 policías en sus choferes personales, asistentes de compras y hasta choferes escolares para su familia. Todo, por supuesto, en nombre de la seguridad nacional, porque nada protege más al país que asegurarse de que la señora Gil llegue puntual al supermercado. Bueno, resulta que el Poder Judicial, en un raro momento de lucidez, ratificó en segunda instancia la sentencia contra Gil y lo declaró culpable de peculado de uso, por el que recibió 4 años de prisión efectiva. Pero como no hay sin suerte, el castigo se convirtió en 206 días de prestación de servicios a la comunidad. O sea, podrían ponerlo a barrer las calles, y una inhabilitación de 6 meses para ocupar un cargo público y una reparación civil de 5.000 soles a favor del Estado. Pero este no es cualquier corrupto de medio pelo, claro que no, este es el mismo Gil que después de su brillante gestión como jefe de inteligencia fue promovido a analista estratégico contra el crimen organizado en el actual gobierno, al que él mismo criticó con pasión. Luego de ser alcanzado por la justicia, Gil no se achicó. Salió a llorar en Twitter acusando al Ministerio Público de ser una mafia caviar y tildando su condena de investigación mamarrachenta. Claro, 6 años de proceso judicial solo sirvieron para confirmar lo obvio, que este señor usaba a los policías como empleados domésticos. Y como todo buen escándalo político peruano, esto terminó en pelea pública. Vladimir Cerrón, otro de nuestros honorables prófugos, lo llamó delincuente y corrupto, a lo que Gil respondió con la elegancia que lo caracteriza. Prometió enmarrocar calato a Cerrón cuando lo vea. Es que así funciona nuestra fauna política. Amenazas vulgares, corrupción descarada y castigos que dan más risa que miedo. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos financiando este circo, donde los funcionarios creen que el Estado es su servicio de mucamas con uniforme pero con placa. Ya hablando de Vladimir Cerrón, resulta que el cabecilla de Perú Libre y Juan Silva, exministro del gobierno de Pedro Castillo, esos 2 fantasmas que llevan más tiempo evadiendo a la ley que Dina Boluarte, evadiendo preguntas incómodas, han sido misteriosamente retirados de la lista de recompensas. $500,000 de soles por Cerrón y 50.000 por Silva se esfumaron como la credibilidad del gobierno, sin explicación alguna. Eso sí, las órdenes de captura siguen vigentes, pero ¿qué importa eso cuando puedes ser un prófugo con estilo? Un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, ha revelado preocupantes irregularidades en el proceso de inscripción de varios partidos políticos, entre ellos Perú Primero, agrupación que encabeza el expresidente Martín Vizcarra, el lagarto para los amigos. Según la investigación difundida por el periodista Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina, Perú Primero habría presentado entre 2022 y 2024 más de 40
32.000 firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, de las cuales un porcentaje significativo fue rechazado por aparentes indicios de falsificación. RENIEC detectó que más de 5.000 rúbricas habrían sido firmadas por un mismo puño. ¿Qué tal aguante? Lo cual se evidenció por convergencias gráficas similares y diferencias notorias respecto a las firmas originales de los ciudadanos. Descarados. Esta situación no es exclusiva de Perú Primero. Otras agrupaciones también están bajo sospecha. Voces del Pueblo, sí, así se llama, liderada por el congresista Guillermo Bermejo, presentó 25.249 firmas en julio de 2023, de las cuales el 84% fue rechazado. 2.440 rúbricas habrían sido falsificadas por una misma persona. En febrero y julio de 2024 se registraron nuevamente miles de firmas sospechosas con porcentajes de rechazo que alcanzaron el 49% y el 24% respectivamente. Pero hay más partidos. Según informó Infobae, la organización Comunidad Política Inca Perú del abogado Ricardo Albert Cajara presentó 37.590 registros, de los cuales 30.000 fueron invalidados y otros 6.000 quedaron bajo observación. Este partido no logró inscribirse y fue cuestionado por bloquear en redes sociales a ciudadanos que denunciaron afiliaciones sin consentimiento. El panorama se completa con el partido Nueva Gente, presidido por Carlos Vega, que presentó más de 28.000 firmas y sufrió un rechazo del 96% por parte del RENIEC, lo que impidió su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. El RENIEC ya anunció que continuará con la revisión de las firmas presentadas por otras organizaciones, por lo que se esperan más revelaciones en los próximos días. Son una vergüenza. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No seas amarrete, apoya, miserable, te desprecio.